Cuida tu jardín. Una historia zen sobre la transformación personal. ¿Por qué esta historia? Imagina tu vida como un jardín. Algunos días florecen flores hermosas llenas de colores vibrantes. Otros días, maleza cubre cada rincón. La diferencia entre un jardín floreciente y uno abandonado no está en la suerte, sino en las pequeñas acciones diarias, en la intención que pones cada mañana cuando decides cuáles plantas regar y cuáles malas hierbas arrancar. Esta es la historia de un hombre que olvidó cuidar su jardín y cómo redescubrió la magia de su propia transformación. Si estás buscando un cambio real, si deseas cultivar una vida más plena y consciente, te invitamos a descubrir lo que el jardín tiene que enseñarte. Capítulo 1. El jardín olvidado. Makoto heredó una propiedad hermosa hace muchos años. En su centro había un jardín que alguna vez fue el orgullo del lugar, árboles frutales alineados perfectamente, flores silvestres en armonía, un pequeño estanque donde nadaban peces de colores. Era el espacio que visitaba cada atardecer para encontrar paz. Pero la vida lo atrapó. Su trabajo absorbía sus días. Las preocupaciones llenaban sus noches. Poco a poco, sus visitas al jardín se espaciaron. Primero dejó de ir 2 días. Luego una semana. Después, meses. Un día, Makoto se asomó por la ventana. No reconoció lo que veía. El jardín estaba muerto. Maleza enredada cubría los caminos que alguna vez eran claros. Los árboles frutales estaban secos, sus ramas crujientes como huesos. Las flores habían desaparecido. El estanque, antes transparente y lleno de vida, ahora era un charco oscuro cubierto de lodo. Makoto sintió que su pecho se oprimía. Entendió entonces que no solo había descuidado un jardín de plantas y flores. Había permitido que su espíritu se secara también. La lección del primer capítulo: el descuido es silencioso. No llega con gritos, sino con ausencias pequeñas. Cada día que ignoramos lo que importa, el abandono crece. Capítulo 2. El encuentro con el maestro. Deshecho por lo que veía, Makoto se sentó al borde del jardín arruinado. Fue entonces cuando escuchó una voz tranquila. Un jardín así no muere en un día. Y tampoco resucita en uno. Frente a él estaba Kenji, un anciano que vivía en la aldea cercana. Sus manos estaban callosas por años de trabajo. Sus ojos reflejaban la paz de alguien que había comprendido los ritmos de la vida. Mi jardín está muerto, suspiró Makoto. ¿Puedo salvarlo? Kenji sonrió con la sabiduría de quien ha aprendido a ver en las cosas simples la verdad más profunda. Un jardín nunca está verdaderamente muerto. Solo está dormido. La pregunta más importante no es, ¿puedo salvarlo?, sino, ¿estoy dispuesto a ser transformado en el proceso? Makoto no entendió al principio. Pero algo en esas palabras removió algo en su alma. Enséñame, pidió. Kenji asintió. Mañana al amanecer. Trae tus manos y tu corazón dispuesto. El jardín te enseñará lo que necesitas aprender. La lección del segundo capítulo: a veces necesitamos un maestro. No para que nos salve, sino para que nos despierte. El verdadero cambio comienza cuando reconocemos que hemos estado dormidos y decidimos despertar. Capítulo 3. El primer paso: las semillas de la paciencia. El amanecer encontró a Makoto con las manos en la tierra, junto a Kenji. ¿Por dónde empezamos?, preguntó con urgencia. ¿Limpiamos toda la maleza? ¿Arrancamos los árboles muertos? No, respondió Kenji con calma. Empezamos con las semillas. De su bolsa sacó pequeñas semillas. Una a una, las colocó en las manos de Makoto. ¿Ves estas semillas? Contienen toda la paciencia del mundo. Tienen el poder de transformar tierra muerta en vida. Pero necesitan 3 cosas: tierra fértil, agua consistente, y tiempo.
La mayoría de las personas entienden tierra y agua. Pero el tiempo es donde muchos desisten. Kenji guió a Makoto para preparar un pequeño sector, limpiar la maleza alrededor, amontonar tierra nueva, y enterrar las semillas cuidadosamente. Ahora, dijo el anciano, vienes mañana. Y al día siguiente. Y al siguiente. La semilla no germinará porque la desees desesperadamente. Germinará porque le has dado lo que necesita, consistencia. Makoto plantó las semillas. Esa noche no durmió bien. Su mente quería ver los resultados inmediatamente. Pero no ocurrió nada. Al menos, no lo que sus ojos podían ver. Debajo de la tierra, sin embargo, algo había comenzado a cambiar. La lección del tercer capítulo, la paciencia no es pasividad. Es acción sostenida sin apego al resultado. Es hacer lo que debe hacerse, día tras día, incluso cuando no ves progreso. Es confiar en los procesos que no puedes ver. Capítulo 4. Las malas hierbas de la mente. 2 semanas después, pequeños brotes verdes comenzaron a asomar entre la tierra. Makoto estaba radiante. Kenji, sin embargo, lo miraba con seriedad. Ahora viene la parte más difícil, dijo. Mira alrededor del jardín. La maleza había crecido aún más. Las plantas débiles competían por la luz. El espacio estaba caótico. ¿No deberías estar feliz?, preguntó Makoto confundido. ¿No han crecido mis semillas? Sí. Pero nota algo, mientras cuidabas las semillas, la maleza también ha crecido. Es la naturaleza. Si no arrancas lo que no sirve, sofocará lo que sí. Kenji le entregó herramientas. Ahora aprenderás algo que la mayoría nunca domina. Arrancaremos la maleza. Pero mientras lo hacemos, prestamos atención a nuestros pensamientos. Conforme arrancaban, Kenji habló. ¿Ves? Algunos pensamientos son como esta maleza. Nacen sin que los invites. Crecen donde no los sembraste. Compiten con tus plantas valiosas por tu atención y tu energía. La procrastinación, la autocompasión, la duda, el arrepentimiento. Makoto entendió. Mientras arrancaba maleza física, reconocía también la maleza mental que había permitido crecer dentro de él, los pensamientos que lo paralizaban, las historias que se contaba sobre sí mismo. ¿Cómo se arranca la maleza mental?, preguntó. Con la misma disciplina. Observando. Reconociendo. Y luego, eligiendo no darle agua con tus emociones. Los pensamientos mueren cuando les quitas la atención. La lección del cuarto capítulo, el crecimiento requiere no solo sembrar lo bueno, sino también eliminar lo que no sirve. Disciplina no es represión. Es el acto de elegir conscientemente que merece tu energía y que debe ser arrancado de raíz. Capítulo 5. El equilibrio del agua. El verano llegó con calor ardiente. Makoto aprendió que el agua era tanto arte como ciencia. Algunos días, en su entusiasmo, vertía demasiada agua. Las plantas se ahogaban. Otros días, olvidaba, y las plantas se secaban bajo el sol implacable. Kenji lo observaba. Un día, le pidió que se detuviera. Mira el agua en el estanque, señaló. Makoto vio el estanque que lentamente estaban restaurando. El agua ni era estancada ni turbulenta. Había un equilibrio perfecto. El agua es la vida, explicó Kenji. Pero como todo en la vida, el exceso mata tanto como la carencia. Demasiada agua, ahogo. Muy poca, sequedad. El maestría está en encontrar el punto medio. Lo mismo ocurre con lo que alimentas tu espíritu. ¿Trabajas demasiado? Caes. ¿Descansas demasiado? Te estancas. ¿Esperas demasiado? Desesperas. ¿Aceptas muy poco?
Te conformas. Kenji le enseñó a sentir el suelo. A observar las plantas. A regar con presencia, no con automatismo. El secreto es la atención. Cuando estás presente, sientes cuando algo necesita agua, aire o descanso. Makoto comenzó a vivir con esta nueva conciencia. Y descubrió que el equilibrio, aunque delicado, es posible cuando vives con intención. La lección del quinto capítulo: la vida no es blanco o negro, sino matices de gris. El maestría no está en los extremos, sino en la capacidad de ajustarse constantemente, de sentir, de responder con sabiduría. Es el arte de vivir. Capítulo 6. Las estaciones del cambio. Pasaron meses. El jardín se transformó gradualmente de una tierra de abandono a un espacio de belleza renovada. Pero Makoto comenzó a notar algo inquietante: con la llegada del otoño, las plantas comenzaron a perder sus flores. Las hojas se tornaban marrones. El jardín nuevamente parecía estar muriendo. Entró en pánico. Kenji. ¿Qué está sucediendo? ¿He fallado nuevamente? El anciano sonrió, pero no con frivolidad. Con la ternura de alguien que conoce el miedo que Makoto sentía. No has fallado. Está sucediendo lo que debe suceder. El otoño es necesario. Mira, en primavera plantamos. En verano crecemos. En otoño, la planta se retrae, revisa que necesita cambiar, que puede soltar. En invierno descansa, se regenera en silencio. Sin esta quietud, sin esta muerte aparente, la primavera siguiente sería débil. Makoto sintió algo profundo en estas palabras. ¿Así que en la vida también hay estaciones? ¿Hay épocas para crecer y épocas para soltar? Precisamente. Pero la mayoría de las personas luchan contra el otoño y el invierno de sus vidas. Quieren primavera eterna. Y cuando llega la oscuridad, creen que han fracasado. El arte de vivir es aprender a honrar cada estación. A plantar en primavera sin ansiedad por la cosecha. A crecer en verano sin temor al cambio. A soltar en otoño sin culpa. A descansar en invierno sin desesperación. Makoto vio entonces su propia vida con claridad. Entendió que no debía luchar contra sus propias estaciones, sino aprender a vivir dentro de ellas con gracia. La lección del sexto capítulo: la vida tiene ritmos. Hay momentos para la expansión y momentos para la contracción. Entender esto es entender que el declive no es fracaso. Es simplemente el movimiento natural de la existencia. Tu fortaleza no está en evitar las estaciones difíciles, sino en honrarlas. Capítulo 7. La cosecha. Cuando llegó el primer aniversario desde que Makoto había comenzado su viaje, el jardín había florecido completamente. Los árboles frutales daban frutos dulces. Las flores silvestres danzaban con el viento. El estanque reflejaba el cielo limpio, lleno de vida nuevamente. Era hermoso, pero no de la manera que Makoto había imaginado. Era hermoso porque era real. Porque era resultado de meses de trabajo, de caídas, de ajustes, de aprendizaje. Kenji y Makoto se sentaron al atardecer, como hacían cada semana. ¿Qué has aprendido?, preguntó el anciano. Makoto reflexionó. Que he transformado el jardín. Pero, completó Kenji, ¿notaste que mientras transformabas el jardín, tú también fuiste transformado? Era verdad. Makoto era diferente. Más calmo. Más atento. Más paciente consigo mismo y con otros. Su mente, que alguna vez era un remolino de preocupaciones, ahora era como una charca tranquila. El jardín es siempre un maestro, dijo Kenji. Si lo cuidas, él te cuida. Si le das paciencia, él te enseña paciencia. Si lo honras, él te muestra cuán honrado eres. La cosecha no es solo fruta. Es transformación.
Es recordar que tienes el poder de cambiar lo que abandones. De restaurar lo que descuides. De cultivar la vida que deseas. Makoto sintió gratitud profunda. No solo por el jardín restaurado, sino por haberse redescubierto a sí mismo en el proceso. La lección del 7º capítulo, la verdadera cosecha no está en lo que obtienes del exterior, sino en lo que te conviertes en el proceso. La disciplina, la paciencia, la presencia que cultivas en un jardín se cosechan dentro de ti, transformando tu alma. Capítulo 8. El guardián del jardín. Años después, Makoto se convirtió en el guardián consciente de su jardín. Pero más importante aún, se convirtió en alguien que entendía que toda su vida era un jardín. Sus pensamientos eran plantas que podía cultivar. Sus hábitos eran semillas que podía sembrar. Sus relaciones eran flores que necesitaban agua consistente. Su espíritu era el suelo en el que todo crecía. Un día, un joven llegó a la puerta de Makoto, como Makoto había llegado a la puerta de Kenji años atrás. Mi vida está en caos, dijo el joven. No sé por dónde empezar. Makoto sonrió con la comprensión de quien ha caminado ese camino. ¿Ves ese jardín? Señaló. Una vez estuvo completamente abandonado. Arruinado. Sin esperanza. El joven miró. Vio belleza. Vio vida. Vio orden en la aparente espontaneidad de la naturaleza. ¿Cómo lo restauraste? Preguntó. No lo restauré. Simplemente decidí cuidarlo. Un día. Luego otro. Luego otro. Makoto lo invitó a sentarse. Le ofreció té. Y mientras observaban juntos cómo el sol teñía el cielo de naranja, Makoto comenzó a contar la historia que el joven necesitaba escuchar. La misma que Kenji había compartido con él. Porque esa es la naturaleza de la sabiduría, no puede guardarse. Debe fluir como el agua que nutre las plantas. Debe transmitirse de mano a mano, de corazón a corazón. El joven volvería mañana. Y al día siguiente. Y al siguiente. Y poco a poco, él también aprendería que cuidar un jardín era cuidarse a sí mismo. Que la disciplina era libertad. Que la paciencia era poder. Que el cambio es posible cuando decides, finalmente, comenzar. La lección del 8º capítulo, la transformación personal es el regalo más valioso que posees. Comparte lo que has aprendido. Sé maestro para otros como otros fueron maestros para ti. Y recuerda siempre, cuida tu jardín. En cada estación, en cada momento. Porque mientras lo haces, el jardín también te cuida a ti. Epílogo, tu jardín te espera. Esta historia no termina aquí. Termina en el momento en que cierras esta página y miras tu vida con nuevos ojos. ¿Cuál es tu jardín? ¿Cuáles son las semillas que necesitas plantar? ¿Qué maleza necesitas arrancar? ¿En qué estación estás viviendo ahora? Recuerda, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consistente. Se trata de presentarse cada día con la disposición de cuidar lo que importa. Se trata de comprender que el cambio real no es dramático. Es simple. Es diario. Es la pequeña decisión que tomas cada mañana de regar lo valioso y arrancar lo que no sirve. Tu jardín está esperándote. Y está más cerca de lo que imaginas. Comienza hoy. No mañana. No cuando tengas todo resuelto. Hoy. Porque cada día sin cuidar es un día que el abandono crece. Y cada día con intención es un día en el que algo hermoso comienza a regresar. Tu transformación espera. Tu jardín espera. Tú, solamente, tienes que decidir cuidarlo. Que cultives todo lo hermoso que mereces. Que arranques lo que no te sirve con compasión. Que honres cada estación de tu vida. Y que, al final, descubras que mientras cuidabas tu jardín,
Tu jardín también te cuidaba a ti.